Saludamos de inmediato a Jimena Salinas, que es subdirectora de la Fundación Chile Sustentable. ¿Cómo está, Jimena? Muchas gracias. Y Ramiro Ávila, abogado académico de la Universidad Andina Simón Bolívar y ex juez de la Corte Constitucional de Ecuador. ¿Estoy bien o no? Muy bien, buenos días. Perfecto, muy buenos días. Ya. Vamos a conversar sobre derechos democráticos de la nueva Constitución, protección del medio ambiente, derechos de la mujer. Y arrancamos de inmediato contigo, Jimena, precisamente con lo último, derechos de la mujer. Ayer lo marcaba en la franja también la participación de la presidenta Michelle Bachelet. Dice, cuando las mujeres deciden avanzar, Chile avanza, porque son ustedes una fuerza transformadora y me parece que esto queda reflejado también en el texto. Perfectamente, queda totalmente reflejado y comparto plenamente también lo que se expresó en esa franja fabulosa que la encontré genial. Y dentro de todo, por eso mismo esta Constitución es vanguardista, porque da paso y da pie a una cantidad de principios y articulados transversales que relevan el rol de la mujer y relevan en el aspecto paritario y en el aspecto también de género. El factor de género está transversal y eso es algo que no se tenía en estos momentos y ni se daba el espacio. Principalmente es algo que muchas vemos con un gran avance, por eso es como progresista en esto, es vanguardista, y da el pie para que vayan sucediendo los otros cambios que estamos esperando. Sí, una de las cosas, nosotros tenemos acá un chico que trabaja con nosotros que ahora está en Europa. Siempre se me olvida el nombre, pero Flavio Quesada. Sí, que siempre me lo gran Flavio Quesada, que hace el Observatorio Constituyente eso. Desde hace ya... Ya, pero es que yo tengo mi mala memoria y soy viejo. Entonces, y Flavio nos decía que una cosa que le sorprendía a los europeos y que él había leído artículos en varios idiomas allá, eran tres aspectos. Uno, la presencia de la mujer en términos de la convención paritaria 50 y 50, lo que existía dentro del proyecto o propuesta de nueva constitución respecto a la mujer, la paridad en toda la elección de cargo, la paridad en la nominación de cargo, bla, 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 bla. Es un aspecto como muy relevante, como muy moderno, como muy progresista. Ya. Lo segundo era el reconocimiento del cambio climático, el reconocimiento de la crisis climática, ¿no? Ponerlo textualmente, hay una crisis climática y buscar soluciones, etc. Y lo tercero era una cuestión de que decían que ellos decían, bueno, que estaban sorprendidos, yo lo digo como responsabilidad, pero ellos decían que la implementación era a largo plazo. Hay algunas normas que se le dice al presidente que tienen que presentarla. Tiene, no sé, un año, tiene 2 años, claro. Tiene 3 años y hasta 4 años para que entre el presidente y el Congreso emitan las leyes que queremos que hacen la bajada de la Constitución, digamos. Entonces, yo no sé si va por ahí también lo que tú sostienes respecto. Totalmente. Porque tú eres constituyente, o sea, tú eres ecoconstituyente, digamos. No, pero eco, dice como... O sea, yo soy parte de justamente todas estas organizaciones de los movimientos sociales y también de las organizaciones sociales que hemos estado hace años impulsando que justamente todos estos temas sean puestos de una manera, ¿cierto? Sí. En estos momentos, yo soy periodista también, así que... eres periodista también. Somos colegas. Colegas. Y principalmente todo lo referido a lo que menciona, tiene también un enfoque de género implícito. Eso es lo que nos ha gustado mucho también de cómo se armonizó esto, porque conversan justamente todos estos derechos sustantivos, todo lo que va pasando en general en términos del enfoque ecológico, paritario, el enfoque cómo se establece condiciones de base para que a futuro se generen y se establezcan leyes que sí consideren sí o sí esos aspectos. Entonces sí es un avance sustantivo que va a estar siendo aplicado a través de los transitorios. Entonces al final uno va diciendo, esto es esperanza, esto es lo que realmente queremos, no queremos más de lo mismo y queremos generar un nuevo contrato social. Que tenga pacto social. Y pacto, sí. Mejor. Que a lo mejor, en una de esas, y ahí te pregunto también a ti, Ramiro, independientemente de lo que ocurra el domingo, donde todos queremos que gane la prueba en esta mesa, está claro, ya hay algunas bases para volver a conversar. O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema de los derechos sociales, los derechos de la naturaleza, la paridad, el reconocimiento a los pueblos originarios, es un piso mínimo sobre el cual cualquier estructura que se quiera dar, independiente del resultado, va a tener que arrancar. Mira, yo soy ecuatoriano y formé parte de la Constitución del año 2008, que reconoció por primera vez en Latinoamérica los derechos de la naturaleza. Cuando uno mira la Constitución chilena o el proyecto de Constitución, hay muchas cosas que llaman la atención desde Latinoamérica. Una de esas es que recoge los
4 problemas fundamentales que tiene nuestra región, que es el problema de inequidad social, el problema de una democracia extremadamente limitada para resolver problemas profundos de forma participativa, el problema del reconocimiento de diversidades, que ahora no se puede vivir en una democracia sin reconocer todas las diversidades complejas que tienen nuestras sociedades globales, y quizás el más importante, que yo creo que un constitucionalismo no puede definirse como completo si no tiene el problema o no atiende el problema de la crisis climática y la crisis ambiental. Y este proyecto de constitución da respuestas a todas. En la cuestión de representación te dice, la democracia representativa se complementa con la directa, con la participativa, con la comunitaria. Fíjate, esto para mí es, digamos, una revolución en términos de teoría política jurídica. En términos de distribución, tú tienes la palabra equidad y la justicia equitativa más de 19 veces en la Constitución. En términos de reconocimiento, tú tienes a los indígenas, a las diversidades sexogenéricas, a las discapacidades, hasta a los privados de libertad tienen su mención en la Constitución. Y en la conservación, en el problema tú tienes el reconocimiento de sujeto de derechos, y yo creo que Chile, o el proyecto de Chile y los constituyentes tuvieron la sabiduría de aprender y de recoger los avances y también las deficiencias y los límites que hemos tenido en el constitucionalismo latinoamericano. Yo creo que si esto pasa, que espero que sí, si esto pasa, fíjate, en el siglo XIX, Chile dio a toda Latinoamérica básicamente lo que fue el constitucionalismo liberal, que era el Código Civil. Siglo XIX. Toda Latinoamérica aprendió de Chile con ese código de Andrés Bello. Siglo XXI. Esta es la constitución más de vanguardia de toda Latinoamérica. Y yo espero que Chile esté a la altura de esto y que nos vuelva a dar una constitución completa con todos los derechos, con todas las diversidades y con todas las complejidades que el mundo contemporáneo tiene que enfrentar. Entonces yo espero espero que Chile nos dé otra vez un texto jurídico monumental como nos hizo en el siglo XIX, siglo XXI sería maravilloso. No, me encanta escucharte, Ramiro, con esa convicción, con esa fuerza. Y a mí, bueno, que participé. También, por supuesto, obvio que fue un constituyente. Yo fui constituyente. Claro, él estuvo Soy mismo. la primera mayoría constituyente. Primera mayoría nacional. No comunal, no Aquí regional. estoy, atrás, ahí estoy yo. Ahí está, señor Lestingo. Sí. Bueno, está Hassan, que nos acompañaba recién acá, pero ahora está en nuestro estudio virtual, en nuestra biblioteca. Ahí nosotros hacemos las reuniones de pauta, sacamos libros, vamos leyendo, tomando apuntes. Y Hassan ahora le va a consultar a ustedes. Por favor. Hola, mira, Ramiro, yo tengo una pregunta acerca de la experiencia ecuatoriana. Es que cuando hablamos de una constitución ecológica, eso tiene dos patas, tengo entendido, ¿no? Una parte es la institucionalidad ambiental que puede autorizar o no autorizar y fiscalizar proyectos productivos, proyectos extractivos. Y en la nueva constitución se ha generado, la nueva constitución chilena se ha generado una institucionalidad más autónoma, tanto del gobierno de turno como independiente del lobby empresarial. Pero hay un elemento adicional que son los derechos de la naturaleza, que van en paralelo a eso. Y el concepto de derechos de la naturaleza viene del ejemplo ecuatoriano. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el efecto concreto, más allá de la institucionalidad ambiental más autónoma, que tiene los derechos de la naturaleza? Porque lo que hemos escuchado del efecto práctico de esto en Ecuador ha sido más bien una experiencia compleja o limitada. Lo que inicialmente quería hacer el gobierno de Rafael Correa con el proyecto de Yasuní, ¿cierto? Cuando decían que no iban a poner extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní precisamente porque iban a recibir donaciones del mundo desarrollado para no hacerlo, y al final tuvieron que abandonar eso porque no llegaron aportes suficientes y terminaron ocupando una parte del Parque Nacional para la extracción petrolera. Y eso no tuvo impacto así legal, el gobierno pudo hacerlo. Uno pregunta, ¿cuál es el efecto concreto de esto de los derechos de la naturaleza, entonces? Gracias, Hassan, por tu pregunta. Y yo creo que lo que tú estás tratando de indagar, me parece que es un problema fundamental que va a existir y que creo que no hay que negarlo. Hay dos problemas fundamentales con los derechos de la naturaleza. El primero es la cultura jurídica. Si tú miras cómo y qué aprendemos los abogados y los juristas, es
considerar que la naturaleza y sus manifestaciones es propiedad privada. Y ahí hay 3 derechos, tú puedes disponer, usar y abusar de la naturaleza. Y de pronto viene un paradigma nuevo que te dice, es sujeto, hay que respetarla, hay que protegerla, y además hay esta lógica increíble, maravillosa de lo común, que quiere decir sacar de la propiedad y por lo tanto entrar en un régimen de uso y cuidado. Esto, el primer obstáculo que van a tener es un mundo jurídico que no tiene conocimientos, capacidad, ni conciencia, ni sensibilidad para esto. Eso toma tiempo. En Ecuador ha tardado alrededor de 10 años cambiar esta cultura jurídica. Y luego vas a ver que los mecanismos de exigibilidad van a ser difíciles, pero digamos, es un avance simbólico, pedagógico enorme reconocerlo. El segundo problema que creo que no se puede obviar es que el principal enemigo de los derechos de la naturaleza son los poderes económicos ligados con el extractivismo. Y en la Constitución tú vas a ver, y en la chilena no es de excepción, en la ecuatoriana tampoco, tú vas a ver que, por ejemplo, cuestiones como la minería se considera como un recurso natural y además de propiedad absoluta, inalienable del Estado. Esto dice la Constitución, el proyecto chileno. Ahí va a haber una tensión inevitable. Y es inevitable porque estamos en una transición ecológica. No podía establecerse con toda su dimensión y profundidad y coherencia los derechos de la naturaleza porque nuestros países siguen viviendo acá del cobre y nosotros del petróleo, y esta transición va a obligar a que poco a poco, vas a ver cómo en Ecuador ya se está poco a poco expandiendo las zonas de protección de la naturaleza y restringiendo no solamente el espacio donde se hace extractivismo, sino también se está exigiendo controles muchísimo más profundos y adecuados para la explotación productiva. Entonces, estos problemas tienes cultura jurídica y el poder económico ligado al extractivismo. Pero lo que es innegable, tú vas a ver que, por ejemplo, los pueblos, los movimientos sociales, los movimientos ecológicos van a poder exigir, reclamar, ya no como que fuera un favor o una demanda social, sino como un derecho en el que está entrando en tensión con los recursos naturales. Esto va a pasar, es una constitución de transición, insisto, pero me parece que va a permitir, y creo que ya lo hace, cuando la Constitución menciona los glaciares, las islas, el mar, el aire, digamos, el agua. Yo creo que lo que va a pasar es que va a generar por sí sola la Constitución una conciencia ecológica que va a mirar que los efectos extractivos son perniciosos y por lo tanto dañan no solamente socialmente, sino al medio ambiente. Esto va a pasar, Hassan. Sí, yo quería preguntarte, Jimena, algo parecido, pero en términos de que la Constitución tú la tienes que haber mirado. Acá, por ejemplo, un ejemplo, quiero irme a lo concreto si me permiten, ¿no? El artículo 146 dice, queda excluida toda actividad minera de los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley. Estamos hablando de un golpe bien dado a las mineras, porque hay varias mineras que hoy funcionan en glaciares o al lado de los glaciares. Recordemos lo que pasó con Pascualama, que gracias a Dios se frenó ese proyecto. Bueno, es que eso es otra cosa, eso es lo que quería unir, porque en el fondo hoy la Constitución dice que no se puede, hay las áreas protegidas, etcétera, y hoy sabemos que están. Claro. Ya. Pero, y también sabemos que, como bien decía Ramiro, acá en Chile algunos movimientos sociales o de naturaleza han ganado batallas en los tribunales, antes de tener esta Constitución. Sí. ¿No? El mismo Código de Agua, la reforma del Código de Agua. Claro, y proyectos que en la Corte Suprema les ha dado razón a los medioambientalistas, una cosa que no tendría por qué, hicieron interpretaciones para que se diera, con esto está mucho más fácil. Entonces, Jimena, ¿cómo ves ese avance? Porque yo creo que Ramiro tiene razón, es una cuestión de cultura en la cabeza de aquellos empresarios que consideran que el extractivismo es parte del desarrollo, sin mirar para atrás, y cree que estos son todos unos rojos por dentro y verdes por fuera, digamos, porque así me lo dijeron alguna vez a mí. Otro convencional constituyente me dijo, tú eres rojo por dentro y verde por fuera, pero eres rojo por dentro, como comunista. Lo llamamos sandía. Claro, sí, pues, entonces, ¿cómo lo ves tú que vives acá y que has visto algunos avances alguna vez? Los propios tribunales han dado esos avances, pero ahora ya en la Constitución. Bueno, la Constitución recoge este tema, porque la verdad es que, como tú bien dices, esto es un trabajo que se ha venido por años, trabajando sobre esto, las demandas de los ciudadanos, de las mismas poblaciones, las comunidades, sobre todo porque nos pega en la cara lo que sucede justamente con las actividades extractivistas.
Sin ir más lejos, también tenemos todas estas zonas de sacrificio que curiosamente tenemos en la titularidad del término, que se ha extendido para otros lados. Y que es triste, ¿no? Es bien triste. En términos generales, estas zonas de sacrificio justamente son las que también levantan esta voz. Y estos articulados que están en el capítulo 3 de justamente Naturaleza y Medio Ambiente, que más encima lo establece como estatutos de la minería, o sea, Sí. como qué es lo que podemos hacer o no hacer con estos recursos, que ya no hablamos de recursos, sino que de bienes comunes naturales. Sí, las bienes como naturales. Y ¿Costó una pelea? No te digo. Sí, yo lo sé. Estuve ahí, Estuvimos siguiendo escuchaba todo el uno tema. y después el otro, y no, tenemos que reunirnos de nuevo hasta las 3 de la mañana porque se cayó el término y había que... Oh, Bueno, no te ahora cuento, ¿no? está. Y Sí, lo quedó. fantástico Quedó. es que está. Así que felicitaciones para todos los que estuvieran ahí dando la pelea. Y lo principal ahí es que también arroja un poco de, o más que un poco, de realidad, en el sentido de que se está hablando de que son finitos. Y como son finitos, también requieren otra forma de administrarlos. Y ahí también refuerza el rol del Estado en garantizar que esto sea administrado de manera sustentable. Y también garantice que las comunidades no queden nuevamente expuestas, ya sea a proyectos extractivistas que realmente sean contaminantes, o que también el recurso mismo se ponga en juego. Sí. Esto, lo bueno de esta Constitución, que hace que conversen los artículos en términos de también que te hace responsable de que haya un rol de educación en torno al tema, Sí. de que se sensibilice sobre el tema, de que la gente sepa que realmente esta Constitución va a estar velando y garantizando que los recursos, o bueno, no, recursos, bienes naturales comunes, sean algo que realmente sean inapropiables, que estén garantizados para el futuro de hoy y de mañana. Acá Bueno, hablamos lo dice, siempre ¿eh? de las... Sí, pues lo dice específicamente, y estamos hablando de las futuras generaciones. Uno a veces se olvida porque estamos muy en el in situ, en el ahora, de que estamos con las peleas chicas de ahora, pero en realidad estamos hablando de lo que queremos para un futuro de Chile particular. Es que es muy lindo cuando dice el Estado Uno tiene un lee. deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y los intereses de las generaciones presentes y futuras. Siempre habla de eso. Sí. Y es muy lindo, es un verso muy bonito. Sí. Entonces al final uno lo lee, yo lo tengo entero rayado, aprendí todo, porque la verdad es que uno dice que gana de estar todo el rato repitiendo y diciendo esto, porque como bien dice aquí Ramiro, esta Constitución se hace cargo de una crisis climática y de lo que implica. Estamos enfrentando situaciones bien complejas con escasez hídrica, con emergencias climáticas a lo largo del país. No solamente en Chile, a nivel internacional también lo estamos viendo, como que nos estamos preparando, que se vienen las olas de calor. Estamos muy en la contingencia. Pero cuando uno establece y ve esto, se establecen estatutos de agua, se establecen estatutos de minería, se establece una defensoría de la naturaleza, se establecen muchas herramientas para que realmente se hagan bien las cosas. Y se cambia esta concepción de Estado subsidiario y cambia perfectamente a un Estado más solidario, democrático. Sí. Entonces, nos representa plenamente. Nosotros hemos estado mucho rato transmitiendo este mensaje, que todos los que hemos estado levantando las causas, ya sea del agua, ya sea, como les digo, de las zonas de sacrificio, incluso el maritorio, territorio. El maritorio, ¿tú sabías que hay una expresión que ahora habla del maritorio? En Hermoso. vez de territorio, maritorio. Maritorio, sí, Sí. po. Y tenemos Totalmente. maritorio. Tenemos, Juan. Pero Son- ¿sabes son 5.000 kilómetros, ¿no? ¿sabes quién insistió un poco en eso? El almirante. Mira qué bonito. Teníamos metido un almirante ahí que, bueno, tenía algunos... Trabajó fue decán de Pinochet, eso fue lo peor que tiene. Pero, y ahí estaba conviviendo Pero todos ahí los días con él. Pero él abogaba por la maritoria. Pero aquí quiero leer una cosita nomás, si usted me Dígame. permite. Dice, el Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática, lo dice 2 veces, Sí. ecológica y proteger la naturaleza. Y también dice, quien daña el medio ambiente tiene el deber de repararlo sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales que corresponde conforme a la Constitución y las leyes. Acá, general. Pero dice, El habla artículo de... 129 habla de todo el tema de la Eso, crisis climática. Eso, la crisis climática habla en primer inciso primero, en ese segundo habla de la crisis climática, la reconoce. Eso es una cuestión que no se había visto y eso sorprende mucho a la gente en Es que Europa. Totalmente, porque es algo novedoso, vanguardista, se pone justamente al nivel que se requiere a nivel internacional, por eso lo menciona, Sí. porque en el fondo también te amarra a que cumplas como Estado con los compromisos internacionales, porque hay emergencia en todo el planeta. Sí. Entonces, al final y al cabo, tú dices, estamos en la vanguardia de lo que se tiene que conversar para nuestra gobernanza interna, como también nuestra visión a nivel Visión internacional. continental. Esto hay que reconocerle que fueron la insistencia de los ecoconstituyentes Sí, que Muy fueron... importante. Sí. Pero Daniel, tengo que interrumpirte porque está Hassan también. Ah, ya, que hable. Sí, po, obvio. Que Sí, po. hable. Y hace rato quiere preguntar, porque acá no es un monólogo esto, po. Hassan.
No, yo solo quería leer los comentarios, porque acá están llegando muchas cosas positivas, Qué bueno. ¿cierto? Montserrat González dice que agradable y emocionante escuchar a Ramiro Ávila. César Villalobos dice, yo tengo marcados todos los artículos en la propuesta con post-it de colores. Entonces se ve muy linda con todas las referencias de los artículos ecologistas en verde, que es lo que estaba comentando también acá. Y había un par de preguntas más específicas o preocupaciones. Eco Charlie 68 dice, hoy en Ecuador, si un ciudadano no indígena quiere pasar a un área indígena, debe presentar un pase, rechazo. Ese es el tipo de noticia falsa que está corriendo mucho. Entonces quería hablar, si nos podrían explicar cuál es la situación real de lo indígena en Ecuador, sobre esa mentira específica. Y después María Fernanda Vidal dice, pregunta, ayer escuchaba a Cortázar hablar de lo pésimo que está Ecuador. ¿Será cierto? La derecha repite y repite, Bolivia y Ecuador están pésimos. Entonces, para hablar un poco de ese tema. Ya, buenísimo. Yo agradezco esas provocaciones porque son importantes. La primera, si tú estás... Yo creo que uno de los problemas que normalmente tenemos frente a las diversidades, y cuando estoy hablando de diversidades, pienso, por ejemplo, en lo que significa la movilidad de las personas venezolanas, de las personas peruanas, y lo primero que pasa cuando uno es, digamos, tiene efervescencia nacionalista, es que lo extraño te provoca miedo y rechazo. En el fondo, lo extraño, más bien, es una posibilidad de enriquecimiento. En Ecuador, te digo esto porque en Ecuador se reconoció la plurinacionalidad y se reconocieron 16 nacionalidades indígenas. En Ecuador, cuando tú vas a un territorio indígena, al contrario de lo que podrías imaginarte, acá está este prejuicio de que no puedes entrar a un área indígena, al contrario, te vas a recibir y vas a encontrar un baño cultural de esos casi poéticos de lo que significa la diferencia y el enriquecimiento cultural. El único lugar donde no puedes entrar en Ecuador es el lugar donde hay territorio indígena y explotación petrolera. Los pozos petroleros tienen control sobre el territorio, este es el problema. Si tú quieres entrar ahora en territorio guaurani, tienes que pedir permiso a una empresa transnacional petrolera para que puedas pasar. Eso es lo único que está pasando en Ecuador. De ahí, si quieres tener una experiencia en ayahuasca, quieres saber cómo viven los pueblos amazónicos, quieres saber cómo se hace la chicha, quieres saber el baile folclórico de los pueblos indígenas, tú vas a encontrar más bien un enriquecimiento brutal. Yo creo que esto también va a pasar acá en Chile. Me parece que esto de reconocer la plurinacionalidad, yo primera vez, por ejemplo, yo solo pensaba que solo existían los mapuches, y de pronto encuentras ahí en la Constitución 11. reconocido 11 nacionalidades. Fíjate solo eso, lo que significa en términos pedagógicos de reconocer pueblos que han sido invisibilizados, ocultados. La segunda pregunta, si tú comparas la realidad ecuatoriana con la Constitución ecuatoriana, ahí la primera pregunta que la primera respuesta ingenua que puedes decir es un fracaso de la Constitución. A mí me parece que al contrario, lo que pasó fue un fracaso de la clase política en implementar la Constitución. La Constitución nos sirve a quienes intentamos tener una visión crítica para mirar cuánto se alejan los políticos y cuán deslegitimados están cuando no cumplen la Constitución. Esto va a pasar en Chile, espero que no pase esto. La Constitución es siempre un texto aspiracional. Y lo que te hace una constitución en general es decir, oiga, aquí hay problemas que hay que transformar. Y cuando miras los problemas, entonces tú dices, hay que ir de un lugar donde no tienes acceso universal a la salud, al seguro social, a un lugar donde nadie sea excluido. Entonces, cuando hay una persona excluida, la Constitución te dice, luz roja, hay un problema ahí. Y en Ecuador, yo no niego, el problema que hemos tenido es una clase política absolutamente con una visión a corto plazo, que no ha podido mirar los derechos de la naturaleza con seriedad y que ha privilegiado el extractivismo y ha privilegiado, digamos, sistemas políticos de exclusión. Pero no es un problema la Constitución, es un problema, a mí me parece, de los políticos y políticas que no pudieron implementarla y ahora la Corte Constitucional, digamos, está haciendo un esfuerzo enorme de tratar de cortar la brecha a través de las garantías, pero esto no creo que es un problema del texto, insisto,
es un problema de implementación del texto. Así es. Mira, voy a leer algunos comentarios también que ha llegado de la gente, valorando, por supuesto, vuestra participación. Montserrat González, qué agradable y emocionante escuchar a Ramiro Ávila. Mira, Ramiro, para que también lo valore. Cristian Cáceres, y al fin las aguas volvieron a su cauce. La calle ha hablado y tendremos nueva constitución. Te quería preguntar a ti, en términos de lo que tú crees o proyectas, va a demorar implementar esto si se aprueba, porque las cosas no son inmediatas. Así es. No es que el 5 de septiembre ya comienzan todos los derechos sociales, los derechos de la naturaleza, la perspectiva ecológica, ¡pum!, con un chasquido de dedos funcionar. No, esto va a requerir tiempo, paciencia y voluntades. Así es. De todas maneras, estos son cambios fundamentales. Por primera vez se hace el trabajo de ir generando una conciencia distinta para este cambio de paradigma que se requiere. Y para ello, esta Constitución, en todo lo que está establecido en sus capítulos y articulados, va en esa dirección, porque va reforzando justamente el fortalecer también a todos nosotros, ciudadanos y no ciudadanos, que tengamos una conciencia de que esto nos va normal en términos de nuestra nueva relación entre nosotros y con la naturaleza. Cuando hablamos de ese cambio, vamos justamente viendo que vamos a tener que establecer una normativa, una ordenanza, gobernanza, etcétera, que va a estar acogida también en esta Constitución. Principalmente porque se establecen defensorías. Aquí también se da un espacio a la justicia ambiental, que no es menor, que se había siempre dejado como bien de lado. Estamos de acuerdo que de repente también como que siempre se relevan otros pilares dentro de la misma Constitución, pero esta, al ser denominada ecológica, hace ese cruce transversal en todos los aspectos de los derechos fundamentales, de participación ciudadana, de lo que significa incluso la estructura jurídica. Entonces, principalmente acá nosotros vemos como súper buena señal el que realmente nos sentamos representados por lo que aquí se hizo, y también valoramos todo el proceso democrático que se hizo con la convención. Porque si bien no hay que olvidar que estamos evaluando el documento que surgió del trabajo de todos estos constituyentes, haya sido como haya sido, pero este es, y a partir de aquí vamos construyendo un nuevo Chile, vamos construyendo una nueva relación entre nosotros y con nuestros pares, con paridad, con concepto de género, principalmente de respeto mutuo, y con la naturaleza. Y si uno va al artículo por artículo, se va encontrando con las respuestas específicas y con los instrumentos específicos. Entonces, uno dice, ya, gobernanza del agua, una agencia nacional del agua, que converja, por ejemplo, todas las problemáticas que se tienen en estos momentos con respecto a los derechos de agua y tantas otras, en términos de la estructura o de cómo va a ser dimensionada una cuenca, que sea con una percepción de cuenca integrada. O sea, hay muchos términos, incluso el término de la bioética incorporada, el término del buen vivir incorporado. Son términos que nos tenemos que sentir más familiarizados. Generalmente nos vamos quedando en ya, vivienda, educación, salud, etc. Pero estos detalles es la transversalidad, porque en el fondo, y me pongo bien así como para el futuro, si existe todavía todo este trabajo o toda esta situación de crisis climática y ecológica, todas estas aristas se van a ver estresadas. Todas estas situaciones van a tener que tener otro tipo de respuestas mucho más rápidas. Más rápido. Oye, Entonces sí es un proceso largo. Esto es un proceso largo. sí, no, Sí, no, pero es bueno decirlo porque en el fondo también la gente tiene que estar preparada de que, sobre todo en temas ecológicos y de protección del medio ambiente, de la perspectiva que le vamos a aportar, son cuestiones que tal vez la próxima generación Así es. van a estar mirando más directamente. Esto es por las futuras generaciones Eso, principalmente, porque claro. uno que tiene hijos pequeños, de repente uno dice, uno que está metido en esto, ¿qué futuro les está quedando? Realmente, porque ya el agua, que vamos a tener que esperar que el agua realmente sea, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el término. Vamos a esperar que inventen el agua en polvo más o menos a esta altura. No, sí, porque ya- hay invento para Sí. todo, hay invento para todo, pero principalmente cuando empiecen a racionar, Eso, claro, racionar, cuando sí. se empiecen a generar estas carencias que ya las hemos vivido por eventos catastróficos o de riesgo, pero en estos momentos uno dice, ¿cómo se asegura? Y aquí se asegura el derecho al consumo humano al agua, sí. Ramiro, fundamental. te quiero sacar de este tema y quiero llevarte a un tema que es la Corte Constitucional. ¿Y por qué te quiero llevar? Porque sé que tú fuiste juez de la Corte Constitucional de Ecuador. Acá tenemos un tribunal constitucional que tú debes saber que tiene control preventivo, ¿sí? Tú lo entendí. Y en cambio, supongo que la Corte, nosotros cambiamos el Tribunal Constitucional, cambiamos la forma de nombrar los jueces, que aquí es un cuoteo político, pero que hasta da asco hasta el más duro, y le sacamos a mal control preventivo de las leyes. ¿Cómo funciona ya? ¿Es a partir de la nueva Constitución que fue así?
tienen control de constitucionalidad tienen acciones por inconstitucionalidad por petición de las personas, o sea, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Acá se estableció además que tenía que pedirlo el juez, no las partes. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso, por favor? ¿O es muy latero lo que pregunté? No, a ver. A mí me interesa, soy abogado. Está bien, soy abogado, hay gente que tiene perspectiva. Los dos jurídica somos también. abogados, ustedes son periodistas, po. Sí, Mira, la Corte Constitucional en los sistemas de estos europeos continentales, de los que somos parte, Chile y Ecuador, es fundamental. En pocas palabras, la Corte Constitucional es el juez de la Constitución, Sí. el juez, la jueza. Y la idea es que si la Constitución se respeta, hay un juez que le dice a los poderes, al Ejecutivo, al Parlamentario, a los mismos otros jueces de la justicia ordinaria, dice, oigan, ustedes están vulnerando la Constitución. Entonces es muy importante, es un árbitro. Porque si te das cuenta, en la lógica, digamos, de poderes, el poder político tiene la fuerza, la policía, el ejército, el poder económico tiene, digamos, los medios de producción y estas cosas, pero el poder de la gente, que es los derechos, es una cuestión abstracta. Por eso es importante que exista una Corte Constitucional, porque es decir que los derechos que están en la Constitución no son de papel y tienen que implementarse. Yo siento que el control de constitucionalidad que está en la Constitución, en el proyecto de Constitución, pudo haber sido un poquito más ambicioso, más profundo. Yo entiendo que tiene mucho que ver con la cultura constitucional de este país. Y con la experiencia que teníamos de querer sacar... Además, claro, tuviste jueces constitucionales conservadores y entonces eso te hace como mirar las cosas, pero... Tenía el control preventivo, Claro. No sé qué opinas tú del control preventivo. El control preventivo, para que entendamos, es una ley que se realiza, se construye en el Parlamento, antes de que salga a regir, lo toma el Tribunal Constitucional y puede dejarlo sin efecto, puede hacerle modificaciones, puede incluso cortarlo entero. Eso pasó en Chile con varias materias muy importantes, por ejemplo, en materia sindical, Por 3 causales. o El aborto aborto 3 3 causales. El aborto. Hubo varias materias que el Tribunal Constitucional en Chile cercenó. Había un servicio del consumidor que le cortó las patitas, digamos, aquí le decimos que lo dejó el león sin dientes, se habla, porque lo dejó sin facultades de castigar, de fiscalizar y de interpretar normas. O sea, la experiencia de los últimos 10 o 15 años es malísima en términos del Tribunal Constitucional. No, y estoy de acuerdo. El control preventivo, digamos, me parece que afecta el principio democrático. No Sí. puedes comparar el poder de los jueces, que son 7, con el poder de un parlamento, y eso está bien. Sí. Nosotros solo tenemos control preventivo en cosas muy, muy, muy excepcionales. Pero lo que te quería decir de que yo fui juez de una constitución igual que expandió los derechos, que es la de 2008. Y yo te quisiera decir, el problema que tuvimos en Ecuador fue que el primer periodo fue un periodo donde el gobierno cooptó a la Corte y la Corte no tuvo la capacidad de controlar los actos de poder público. Eso fue un problema. Sí. Pero cuando yo fui juez, te juro que es, para ponerte una metáfora, que es tener una constitución como la que está ofreciendo el proyecto de Chile a un juez constitucional. Es como que si cocinaras, te dan todos los ingredientes y todas las posibilidades de hacer un gran banquete jurídico. Esto es impresionante. Si a mí me pones de juez con la Constitución del año 1980, te juro que haces pocas cosas, además que la propiedad privada esté extremadamente protegida, yo qué sé. Y cuando tienes una donde está el agua, donde están los glaciares, donde está el cuidado, donde hay género, donde hay equidad, te juro que puedes hacer transformación. Yo sentía, fíjate, el derecho a la ciudad, por ejemplo, tiene una potencialidad que te mueres. Artículo 52. Porque te permite mirar la planificación, el gobierno local, el río, el ecosistema en una ciudad, los barrios, la participación es impresionante. Y entonces, si tú miras desde la lógica transformadora los problemas que pueden ser constitucionalizados, una constitución como la que está ofreciendo el proyecto, me parece que es como un placer para alguien que tiene inquietud social y que tiene angustia frente a problemas sentidos. Ve, yo acabo de venir en bicicleta más o menos 17 kilómetros y miro las diferencias que hay en Santiago. Entonces pasas por unos barrios increíblemente que parecería que todo es aldea pitufo en Chile, pero luego comienzas a ver que hay una vida en el río Mapocho alrededor, que hay gente que está durmiendo en carpas y entonces dices, uy, cuando uno se sitúa, no en la lógica de los que están bien, sino en los que fueron excluidos, discriminados, en los que nunca aparecieron, en las personas que sufren discriminaciones, la Constitución ofrece una oportunidad enorme de resolver el problema de los peor situados.
Y desde esa lógica creo que hay que ver en la Constitución. No desde quienes están bien, de quienes se benefician, de quienes son propietarios, de quienes son comerciantes, de que tienen la vida hecha, que tienen la vida cómoda. Ellos se van a oponer al cambio porque seguramente van a tener que pagar un poquito más de impuestos, van a tener que hacer algunas... Pero desde los peores situados, te juro, es la Constitución de la esperanza, hermano. Es verdad. Oigan, pero ustedes nos han regalado mucha esperanza hoy día. Sí, esa es la verdad. estamos convencidos. Con su elocuencia, con su discurso muy comprometido y por supuesto también con la audiencia agradecida de haberlo escuchado en este minuto. Estuvimos con Jimena Salinas, subdirectora de la Fundación Chile Sustentable, con Ramiro Ávila, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, ex juez de la Corte Constitucional de Ecuador. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a por la voz venir. de los que son. Gracias. Muchas a gracias ustedes. por Vamos venir. por este Abrazo. desafío. Por Suerte, supuesto. suerte el domingo. Y nos vemos después del 4. Sí, de Sí, todas pues hay que maneras. seguir conversando estos temas, son muy Totalmente. importantes. Hay que ver cómo después viene. Hay que todo implementarlo. esto, implementación. No van a salir de la agenda, No. sino van a estar más presentes que nunca. Sí, no va a ser el desafío de todos los gobiernos que vengan. Además él tiene experiencia en Ecuador, así que hay que traerlo para acá. Para ver cómo lo Totalmente. hacemos. Sí, Es un móvil allá. claro que sí. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias a ustedes.